¿Estás planeando viajar a Suiza, pero no sabes ni por dónde empezar? Prepárate porque esta guía te va a ahorrar tiempo, dinero y dolores de cabeza. Hola, soy Nat, vivo en Suiza y te voy a contar todo lo que necesitas saber para que tu viaje sea inolvidable. Quédate hasta el final porque te voy a estar dando 3 itinerarios para que tú no tengas que planear nada y solamente disfrutar de este hermoso destino. Empecemos con el video. Datos básicos de Suiza. La moneda que ellos utilizan es el franco suizo, no es el euro, pero sí te pueden recibir en algunos lugares, no en todos, y obviamente el tipo de cambio te va a desfavorecer. Una recomendación es que pagues todo con tu tarjeta, ya que aquí en la mayoría de lugares reciben tarjetas. En los mercaditos, en el lugar que menos pienses que van a recibir tarjeta, la reciben. El idioma que se habla en Suiza es el alemán, francés e italiano. Hay un cuarto que se le llama romanché, pero ese solamente en algunos pueblos alpinos donde se habla. Pero pues también te van a entender el inglés en los lugares que son más turísticos. Suiza tiene una población de 8.8 millones de personas, de acuerdo a los datos del año pasado. El tipo de enchufe que se necesita aquí es el tipo J, que de voltaje 230, así es que debes de traer un adaptador universal. Pero este es el que vas a utilizar por toda Europa. Ya sé que si vienes para acá no solo vas a estar planeando un viaje a Suiza, entonces ese te va a servir también aquí. El Wi-Fi y la conectividad es muy buena. Puedes comprar una SIM local, ya sea Swisscom, Sunrise o también una eSIM. Desde que tú ya estás en tu casa la contratas y ya no tienes que por qué preocuparte para cuando llegues a tu destino. Y ahora que ya sabes datos básicos del país, ahora sí vamos a compartir datos más concretos. El hospedaje en Suiza. ¿Qué tipos de hospedaje existen aquí? Existen los hostales juveniles, que esos suelen ser los más económicos. Los puedes encontrar desde estos precios. Airbnbs y apartamentos vacacionales. Esto los recomiendo más cuando son por estancias largas o cuando vienes viajando en grupo. Los hoteles boutique, que esos pues sí te vas a gastar tu dinerito, pero vas a tener una experiencia más cómoda en este país. Los alquileres alpinos, para que puedas tener una experiencia más conectada con la naturaleza y conocer más de la vida rural. ¿Y en dónde los puedes encontrar? En todas estas páginas o aplicaciones. Reserva con antelación todo, sobre todo la temporada julio a agosto y diciembre, ya que son las temporadas altas. En general aquí en Suiza, con todo lo que reserves con tiempo va a hacer que te ahorre mucho dinero, los trenes, todo, pero eso lo vamos a ver más a detalle adelante. El transporte en Suiza. El Swiss Travel Pass, ideal para cuando vengas por primera vez a este país, ya que aquí el transporte es extremadamente puntual. Entonces, si tú eres una persona que a veces se te hace tardecito o que pues puede pasar que cuando viajas a veces que te levantas más tarde por el cansancio del día anterior, son miles de casos que pueden pasar, que es lo que hace que te recomiende más el Swiss Travel Pass o ponerlo como opción número 1, ya que si llega a ser un poco costoso, ya que es por 3, 4, 8, 15 días este pase o más. Entonces sí te sale un poco costoso, pero es porque también incluye viajes ilimitados en tren, bus, barco, en tram, en todo lo que te puedas imaginar, o las góndolas no, esas no las incluyas. Entonces si no sabes muy bien, no conoces el país, el idioma y no eres tan puntual, pues este es perfecto para ti, ya que pues puedes tomar cualquier tren y no va a pasar nada, ya que en cambio si compras las otras opciones puede que sea más complicado, a menos que tú seas como un viajerito que sea de que yo sí sigo las reglas, yo me aprendo todo, yo me levanto temprano, no me gusta estar tarde, entonces las otras opciones pueden ser para ti. La opción número 2 es la de Saver Day Pass, que son tickets por un día. Te llega a salir desde 29 francos si lo compras con antelación. La opción número 3 son los tickets individuales. ¿Esto qué quiere decir? Tú vas a estar comprando por cada trayecto que quieras visitar el tren. Entonces siento que esta opción a veces sí te va a hacer llegar a ahorrar un poco más, pero
si te pones a pensar más de todos los factores que pueden pasar mientras viajas, pues al final puedes gastar el doble, porque si perdiste el tren te va a costar muchísimo más caro comprarlo ese mismo día. Y aparte que pierdes tiempo y te deja con un sabor no tan bueno. Pero si tú eres un viajero experimentado y te gusta ahorrar bastante y eres muy responsable, entonces esta podría ser la mejor opción para tu viaje. Como un bonus tip, usa la app SBB, que es la que manda en todo el transporte aquí en Suiza, y vas a poder encontrar todo, en qué puerta te toca, los horarios, cuánto cuesta. Ahí mismo vas a poder comprar los boletos. Y ojo, toda esta parte del transporte aquí en Suiza es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí te cobran, te multan por todo. O sea, aquí la gente le gusta seguir las reglas. Entonces existen personas que se suben a los trenes que controlan tu ticket, y si se suben y tú no tienes ticket porque dices, ay, se me pasó y pues ni modo, tengo que agarrar otro y no voy a pagar. Eso no existe aquí, porque te van a cobrar bastante caro una multa y pues vas a terminar gastando mucho más. Entonces siempre esté muy atento y compra todos los boletos. Por eso les digo que el Swiss Travel Pass a lo mejor cuesta un poquito más, pero te ahorra todos esos dolores de cabeza. ¿Dónde comprar comida y ahorrarte un dinerito? Los supermercados, esos son tus mejores amigos cuando vengas a Suiza. Los más ahorrativos, los más baratitos son Aldi, Lidl y Denner. Estos tres son los que te vas a ahorrar bastantito dinerito. Migros y Coop son los más conocidos y esos son los que vas a encontrar en la mayoría de lugares. Son un poquito más elevados en los precios, pero esos sí van a estar en donde sea, en cualquier ciudad. Ahí mismo puedes comprar para hacer picnics o cocinar en tu Airbnb si es que tiene área de cocina. También en las ciudades grandes puedes encontrar como lugares donde vendan comida internacional, más que nada la comida turca, que muchas veces vas a poder encontrar también como otro tipo de comida dentro de esos locales. Hay veces que tratan de vender como comida mexicana, pero no es mexicana. Pero en esos lugares vas a poder encontrar comida muy económica, también a veces la asiática, y más que nada cuando es comida para llevar, te vas a ahorrar un par de franquitos. Y lo de los supermercados es muy real, porque hay veces una bebida te va a salir muchas veces el triple, el cuádruple, si no es que hasta más, de un refresco, de una bebida simple o sencilla. En cualquier otro restaurante te puede llegar a salir a veces hasta 4 veces más del precio original que lo vas a poder encontrar en un súper. Y si quieres ahorrar, siempre trae contigo una botellita, ya sea de plástico o de las que ya venden que se pueden aplastar, porque aquí el agua en la mayoría de las fuentes son potables, entonces no te vas a gastar tanto dinerito, a menos que quieras como una bebida diferente. ¿Y cuál es la comida típica de Suiza? Te voy a mencionar algunos de los varios platillos que existen aquí. Número 1 es el fondue. Ya saben que tenemos nuestra versión también a veces en Latinoamérica, pero aquí es la original y depende de la región, qué tipo de queso te ofrezcan. Por lo general es un platillo medio caro, pero 100% vale la pena. Si estás en Suiza, ¿cómo no vas a comer el platillo más típico de la región? De ahí también está el rosti, el raclette, chocolate, ya que aquí también es considerado uno de los mejores chocolates del mundo, el suizo. También hay varias fábricas aquí, las cuales puedes visitar. La más famosa es la de Lindt en Zurich. También sus panes, hay unos muy tradicionales que te voy a estar dejando por aquí, que son más que nada para el típico desayuno o snack suizo. ¿Cuál es la mejor temporada para visitar a Suiza? Pues todo depende de qué tipo de vegetación o actividad quieras hacer. En primavera, de abril a julio, es ideal para ver flores, clima fresco, y los precios son un poco más económicos ya que no hay tantos turistas. Verano, un verano suizo que es de julio a agosto, pero esta es la temporada alta donde vas a encontrar más turistas y donde también vas a gastar un poquito
más dinerito. En esta temporada vas a poder encontrar más montañas verdes, actividades al aire libre, ya que el clima es más favorecedor, hikings, lagos, nadar en los lagos. En otoño, que es de septiembre a octubre, vas a poder encontrar paisajes muy mágicos, ya que son las típicas hojas tan bonitas de colores que se ponen aquí. Se llena todo de esos colores naranjosos, otoñales. También hay muchos festivales de vino y hay climas como más agradables, ni tanto calor ni tanto frío. Y la temporada invernal, que es de diciembre a marzo, donde es perfecto como para esquiar, visitar los mercados navideños, encontrar lugares más nevados, más mágicos, pero eso sí hace bastante frío. Como tip, verano es el más caro y primavera-otoño es como el balance ideal entre climas y precios. Y también en todas estas temporadas vas a poder disfrutar de los famosos trenes con vistas panorámicas. Claro, como te comenté, depende de qué vista quieras ver, si te conviene o no tomar ese tren. Para la mayoría de destinos turísticos como Chiltern, Pilatus, Grindelwald, Lauterbrunnen, Spies, San Moritz, tenemos videos dedicados exclusivamente para cada uno de esos destinos, donde explico cómo llegar, cuánto te cuesta, dónde hospedarte, qué comer, qué actividades hacer y fun facts. Así es que ya si estás interesado de ver en algún destino específico, te invito a que vayas a mi lista de reproducción de Suiza, donde vas a poder encontrar todo a detalle. Esta guía es más que nada para que tengas toda la información ahí completa y ya de ahí partas a lugares en específicos y los puedas añadir a tu lista si es que quieres. Y ahora te voy a estar compartiendo los 3 tipos de itinerario para diferentes días aquí en Suiza. El primer itinerario que te voy a mostrar es para estar 3 días y es más recomendado de mayo a octubre. Pausa el video para ver las actividades a detalle o toma el screenshot. En cada itinerario te voy a estar dejando el costo total aproximado sin Swiss Pass y con Swiss Pass. Y recuerda que todo itinerario puede ser personalizado a las necesidades de cada viajerito. Tiene ciudad antigua, monte, laguitos, cascadas y nieve. El segundo itinerario te lo hice de 5 días, de junio a septiembre, y es un poquito más relajado. El primer día es más que nada dedicado a las ciudades principales o antiguas. Ya el segundo y el tercer día son para más cascadas, lagos que están en la misma zona, cerquitas. Y el cuarto ya te me vas hasta Zermatt para incluirte unos viajecitos en tren, que ya saben que en Suiza es como de lo más conocido también y muy famoso, los trenes panorámicos con vistas muy preciosas. Ya el último itinerario que te armé es para estar 7 días en Suiza, de junio a septiembre, y este es una combinación de los 2 anteriores. Claro, con unos pequeños ajustes, ya que aquí también podrías estar 2 días viendo la nieve en 2 destinos diferentes. Y también podrías dejar la opción de que, ok, yo no quiero ver 2 días nieve. Entonces también te dejo otra montaña que está perfectísima, más si es tu cumpleaños, porque en esa vas a poder subir gratis, ahorrarte todo lo de los teleféricos si es tu cumpleaños por esas fechas. Y recuerda que me puedes escribir en mis redes sociales si tienes alguna duda extra. ¿Cuál de estos itinerarios harías tú? Déjame en los comentarios qué zona te emociona más. Guarda este video y compártelo con quien quieras venir a visitar este maravilloso país. Suscríbete a mi canal para más guías detalladas y secretos locales de Europa. Te veo en otro videito. Bye bye.